Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos en Entrevista Venevisión, estamos listos para conversar con Reinaldo Quijada. Él es candidato presidencial de UPP 89. Bienvenido. Gracias, Lirio. Gracias por la invitación. Candidato, quisiera comenzar pidiéndole su opinión sobre el éxodo de venezolanos. Autoridades migratorias de esos países afirman que se están yendo cerca de 200 venezolanos en promedio por día a Trinidad y Tobago, 800 a Brasil y un número superior a Colombia. Sí, mira, eso es un drama ahorita, un drama incluso familiar, pues estás dividiendo la familia, la situación del país es tan caótica que lo están haciendo. Y es parte, en nuestro programa de gobierno, nosotros estamos señalando algunas medidas que de alguna manera buscan, en un gobierno presidido por mí, que los jóvenes retornen al país. Por ejemplo, ¿qué estamos planteando en concreto? Que tiene mucho que ver con la parte económica. La banca comercial ha perdido, no solo en Venezuela, sino en el mundo, una de sus funciones fundamentales, que es la función de ser generadores del crédito del país, de tener políticas crediticias. En la época de tus abuelos, de mis padres, tú todavía, cuando ibas a un banco a pedir un crédito, el honor, la palabra empeñada era importante y el proyecto, por supuesto. Y esa función debe retribuírsele a la banca, deben tomar de nuevo para que los jóvenes puedan desarrollar proyectos de vida. Hoy día un venezolano un joven no puede desarrollar un proyecto de vida en el país con unos sueldos de miseria como los que tiene. Entonces tiene que haber mecanismos, no es el único que tenemos planteado, pero tiene que haber mecanismos para que tú de nuevo motives y entusiasmes a esos jóvenes y puedas recuperar muchos de ellos que son profesionales que les serían muy útiles al país. La economía ha desplazado a otros problemas y se ha ubicado como la primera preocupación para los venezolanos. Usted ha dicho en declaraciones pasadas que no está de acuerdo con la dolarización que propone el candidato Henry Falcón y tampoco con la emisión de dinero inorgánico que hace el presidente Nicolás Maduro. ¿En qué consiste entonces su propuesta dentro de ese plan de gobierno que ha denominado la vía para salir de la crisis? Sí, mira, bien interesante lo que me estás preguntando. La política monetaria, el poder de emisión de la moneda es un poder muy grande en la sociedad. No puede estar en manos del Ejecutivo y menos en un Ejecutivo tan irresponsable como el gobierno del presidente Maduro, que hace una emisión de dinero inorgánico, es decir, dinero no basado en la producción del país, en la producción económica del país, y que ha generado, es una de las causantes de la inmensa inflación que sufrimos los venezolanos. Y la dolarización tampoco tiene sentido porque para que tú te pegues a una moneda, a una moneda distinta, en este caso el dólar, y eso tenga sentido, hay muchas causas, pero una de las fundamentales, y en aras de la brevedad del tiempo, es que los ciclos económicos deberían ser similares. La economía venezolana y la economía norteamericana tienen ciclos económicos totalmente distintos. ¿Por qué? Porque una economía, la nuestra, es petrolera y a nosotros nos va bien cuando el precio del petróleo sube, y otra economía, la economía norteamericana, le va mejor cuando bajan los precios del petróleo. Entonces, por el contrario, tú tienes que tener un banco central muy fuerte. Nosotros incluso hablamos de un sexto poder, además los 5 existentes, que es el poder monetario. El poder de emisión de la moneda le pertenece a la sociedad en su conjunto, no al Poder Ejecutivo ni tampoco a la banca comercial. Su opción, por lo que acaba de decir, se opone a la del presidente Nicolás Maduro. Absolutamente. Sin embargo, ¿usted cree que le puede afectar negativamente el hecho de ser un candidato que militó en el Partido Socialista Unido de Venezuela y que todavía dice que defiende el proceso revolucionario? Mira, nosotros defendemos y reivindicamos lo que fue en sus inicios una de las banderas del proceso revolucionario, que fue la inclusión social. Es decir, el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social.
todo eso se ha venido desvirtuando. Es decir, para nosotros hoy el gobierno del presidente Maduro es un sinsentido, como yo lo señalo, desde el punto de vista político, ideológico, histórico, y hay que salir del gobierno del presidente Maduro. Si el denominado Frente Amplio Venezuela Libre, que agrupa factores de oposición incluida la Mesa de la Unidad Democrática, ha dicho que no se debe participar en las elecciones del 20 de mayo, incluso las califican un simulacro, ¿por qué usted sí va a la carrera presidencial y además como aspirante? Mira, no hay ninguna manera que la abstención tenga éxito. ¿Por qué? Porque el gobierno ha hecho de la coacción, del chantaje, de la manipulación, del amedrentamiento, de la persecución, un instrumento de gobierno, de política. Entonces, cuando tú al funcionario público que no participe, el día siguiente va a estar votado de la administración pública y los beneficiarios de las misiones, los que tienen el carnet de la patria y reciben las bolsas CLAP, van a ser excluidos si no participan. Entonces hay un instrumento, varios instrumentos de control social totalmente perversos, totalmente inmorales, pero que es parte de la política del gobierno del presidente Maduro. Entonces toda esa gente, yo no he conseguido todavía un funcionario público que me diga: mira, no, a mí no me importa, yo no voy a votar. Todos van a ir a votar, entonces la abstención no va a tener éxito. Entonces tiene que haber una opción o varias opciones contrarias al gobierno del presidente Maduro. Y usted, que estuvo en las filas del chavismo inicialmente y luego se separó para crear UPP 89, ¿piensa o cuál es la opinión que tiene acerca de esta creación del movimiento Somos Venezuela y que va junto al Partido Socialista Unido de Venezuela a las elecciones? Cada uno va a tener una tarjeta. ¿Sería inevitable pensar que esto es una división del chavismo? No, Lirio, eso no es ninguna división del chavismo. Ese es el tipo de cosas que hace el PSUV. Ya uno está acostumbrado a inventar otro. Es como dice el dicho, el mismo museo con diferente cachimbo. Esta es la misma gente. Entonces, como el PSUV está tan pervertido y tan desacreditado, incluso en la fila del mismo chavismo y de la misma militancia del PSUV, entonces, ¿qué hacen ellos? Crean otra figura, Somos Venezuela, y comienzan a decir que eso es algo distinto, y entonces ponen a los jóvenes. Esto es una farsa, es un bluff total. Somos Venezuela y el PSUV es exactamente lo mismo. ¿Cuál es el aval que trae usted en el maletín para ofrecer su nombre para querer ser presidente de la República? Le pregunto porque algunas agencias y medios internacionales se refieren a usted como un candidato de bajo perfil. ¿Su opción pretende quizá no ganar, sino darse a conocer o aspirar en un futuro a otro cargo de elección popular? Lirio, cuando uno va a una campaña electoral, uno va con la idea de ganar. Indudablemente yo tengo un gran hándicap. Yo no soy una persona conocida. No que no tenga años en la política. Toda mi vida he estado en la política. En el activismo político soy conocido, pero el activismo político es el 3, el 5% de la población. Entonces el reto nuestro es darnos a conocer. Nosotros sentimos que lamentablemente, digo lamentablemente, el único candidato que le está haciendo propuestas al país somos nosotros. Nosotros hemos basado nuestra campaña no en dar un discurso solamente de confrontación, si hemos dicho que el gobierno del presidente Maduro es una desgracia para el país, y lo estamos repitiendo y lo seguiremos diciendo, pero estamos haciendo propuestas concretas, de la cual me gustaría incluso hablarlo. Seguro, ¿usted aceptaría un cargo en algún futuro gobierno si usted no gana las elecciones? Ministro, quizá. Mire, un gobierno de Maduro imposible. Primero, el gobierno de Maduro es insalvable desde todo punto de vista. Eso no tiene sentido, repito, esto no tiene sentido histórico. Este es el sinsentido más absoluto que puede haber en la política. No hacen nada que tenga ningún criterio económico. Es lo que nosotros hemos contrastado lo que llamamos la política, entendida de la dimensión ética de la política, a una política que representa a Maduro, que es la política del poder por el poder en sí mismo, para perpetuarse en el poder. No importa si destruyen el país, no importa si empobrecen al país, la única idea que tiene Maduro, Diosdado y compañía es perpetuarse en el poder. Nos pedía hace instantes abundar un poco más en su propuesta, lo hacemos. ¿Cuál es su plan fundamental? Las medidas urgentes de un eventual gobierno suyo y pues reiteramos que no nos hacemos responsables por los juicios que usted emite.
Mira, Lirio, está basado en 3 elementos fundamentales. Por supuesto, buscando sintetizar, hay muchas cosas que hay que hablar. Lo que nosotros llamamos la reconstrucción política, la reconstrucción institucional y la reconstrucción económica. En breves palabras, la reconstrucción política tiene que ver justamente con lo que acabo de decir, rescatar la dimensión ética de la política, una dimensión que es extraña en el mundo, la política. La política es más la política del poder por el poder en sí mismo, pero nosotros decimos sí es posible una dimensión ética de la política. El segundo elemento es la reconstrucción institucional. Cuando se hace la división de los poderes tradicional, ejecutivo, legislativo y judicial, la idea es desconcentrar el poder. En el proceso del presidente Chávez se le agrega el poder moral a los ciudadanos, Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo y el poder electoral. Eso estaba muy bien. El problema es que todo se ha venido concentrando en el poder ejecutivo. Entonces no hay una desconcentración. Hay todo lo contrario, una concentración en el poder ejecutivo y el poder legislativo que ha sido anulado totalmente por el gobierno. Nosotros incluso planteamos un poder monetario o en todo caso un banco central muy fuerte que rija de manera autónoma la política monetaria. Esa es la reconstrucción institucional. Y finalmente la reconstrucción económica. No hay país en el mundo que se pueda desarrollar si no produce nada o produce muy poco. Entonces tú tienes que recuperar el aparato productivo, tú tienes que sentarte con el sector privado, generar de nuevo confianza en el país. El presidente Maduro, y también lo hacía el presidente Chávez, satanizaba, estigmatizaba todo el empresariado. Decía que era la burguesía parasitaria. Y nosotros decimos, como en todos los sectores de la vida de un país, hay gente seria y hay gente que son sinvergüenza. Bueno, con ese empresariado serio hay que reunirse y lo hay. ¿Qué hace el gobierno del presidente Maduro? Hace ese negocio con empresas de maletín y con intermediarios. Entonces, tú tienes que desarrollar el aparato productivo. Tú tienes que agregarle valor a la producción primaria. No hay país en el mundo, en la historia de la humanidad, que siendo un mero exportador de materias primas se haya desarrollado. Entonces, también tienes que lograr eso. Se nos agotó el tiempo. Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias, Lidia. Despedimos esta entrevista a Venevisión con Reinaldo Quijada, candidato presidencial de UPP 89. Gracias a ustedes por acompañarnos. Al regreso, estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de su noticiero Venevisión.